Les quiero explicar un detalle un poquito técnico de cómo sobrecargar operadores en C++. Hasta ahora nosotros hemos sobrecargado los operadores de suma y multiplicación para la clase polinomio, por lo menos en mi caso el de suma. Ustedes tuvieron de asignación el de multiplicación. Pues yo los sobrecargué y les mostré a ustedes cómo hacerlo haciendo uso de una función externa. Aquí tenemos el main, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, lo que hacemos es que estamos invocando, creando polinomios e invocando la suma eh, de diversas maneras. Pero yo quiero que regresemos a dónde fue que implementamos esa función que sobrecargaba el operador de suma. Entonces, recordarán ustedes que esta es el prototipo de ese operador, de la función que sobrecarga ese operador, ¿ok? Y lo habíamos implementado como función externa. Entonces, por eso es que queda fuera de la declaración de la clase. Sin embargo, habíamos puesto aquí dentro de la declaración, habíamos puesto el mismo prototipo, pero antes del prototipo habíamos puesto la palabrita friend para indicar que esa función externa iba a tener acceso a los data members privados de la clase polinomio. ¿Ok? Y todo estaba bien, de hecho podemos correr el programa, ¿verdad? Y yo le he creado unas aserciones a ese programa y pues aquí me muestra que las pasó todas. Ok, pues un pequeño interludio de explicaciones. Ok, la sobrecarga de operadores en C++ se puede hacer de dos maneras. La que nosotros ya hemos hecho, que es usando la función externa. Cuando lo hacemos usando la función externa, pues una operación como una expresión como P más Q, donde P es polinomio y Q es también un polinomio, este, si queremos sobrecargar la función usando como una función externa, pues entonces este es el tipo de prototipo que vamos a usar. Ustedes ya lo vieron en el programa. ¿Ok? Y si lo implementamos de esa manera, pues entonces el compilador te puedes imaginar que convierte esta expresión P más Q, la convierte en algo como esto. Una invocación, ¿verdad? A la función operator más, a la que le pasa como primer argumento, le pasa el operando de la izquierda, en este caso P, y como segundo argumento, el operando de la derecha, en este caso el objeto Q. Hasta ahora lo que ha estado pasando en nuestro programa es eso. Entonces, yo quiero mostrarte cómo se hace la sobrecarga del operator de suma, pero utilizando ahora un member function. ¿Ok? Esa es la segunda manera como podemos sobrecargar un operador en C++, usando un member function. En el caso del operator más, fíjate que la gran diferencia que se puede ver, por lo menos en el prototipo, es que cuando yo lo defino como member function, utilizo el mismo nombre, devuelvo lo mismo, pero fíjate que ahora solamente tengo un solo parámetro. Esa función necesita recibir solamente un argumento. Entonces, ¿qué argumento es ese que recibe? ¿Es la P o es la Q? Pues sucede que cuando yo sobrecargo un operador de las member functions, pues el compilador lo que va a hacer es que va a interpretar expresiones como esta, P más Q, las va a interpretar como el primer operando, es decir, el primer objeto de esa expresión, invocando su member function operator más y recibiendo como argumento el segundo operando. Así que P más Q se convertiría en P.operator más Q. ¿Bien? De modo que en este esquema, en este prototipo, y cuando implementemos esa función, pues ese argumento que vamos a recibir es el argumento de la derecha. El argumento de la izquierda va a ser quien invoca esa función. O como yo te pongo por acá, el operando de la izquierda es el que se convierte entonces en el objeto invocante. Vamos de vuelta al programa para ver si podemos implementar ese operador de esa forma. Ok, pues yo voy a comentar
Ups. Voy a comentar el friend porque ya no lo necesito. Voy a comentar el prototipo del operador de suma como función externa y voy a escribir aquí el prototipo de la función operator plus como member function, que es este que está aquí. ¿Ok? Devuelve un polinomio, se llama de esta manera operator plus y solamente recibe un parámetro como vimos ahorita. Entonces vamos ahora al punto .cpp. Voy a localizar allí donde estaba implementada la función operator plus. Eso lo voy a comentar porque ahora lo voy a implementar como función, como data, como member function, ¿verdad? Entonces vamos a ponerla por aquí, el prototipo. Entonces a ese prototipo le vamos a añadir, como ahora es una función, un member function, tenemos que ponerle el scope. Entonces, ¿qué es lo que queremos que haga dentro de esa función? Pues algo muy similar a lo que ya estábamos haciendo. Lo único que varía aquí es la forma de expresar las operaciones que tú quieres que sucedan cuando se suman dos polinomios. Porque ahora, en lugar de recibir dos parámetros, está recibiendo uno solo, al que le dejé el nombre b. Y entonces el que era a antes, en el caso de la member function, es el objeto invocante. Es el objeto al que yo no le tengo que poner, al que no le tengo que especificar ningún objeto, porque se presume que cuando yo utilizo dentro de esta función, pues por ejemplo cuando utilizo el nombre del data member solito, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al objeto invocante. Así que fíjate, lo que estoy haciendo es que donde quiera que diga a, que se refería al argumento que corresponde al operando izquierdo, pues estoy borrando a, porque ahora lo que era a ahora es el objeto que está invocando, y ese objeto, pues dentro del código de la función no hay que indicarlo, a menos que tú fueses masoquista y quieras poner this o algo así, ¿verdad? Pero yo no soy tan masoquista, así que entonces fíjate que aquí tenemos exactamente las mismas instrucciones que teníamos la función externa. Lo único que hemos cambiado, ¿verdad? Cambió un poquito la perspectiva de a qué se refiere cada data member que yo utilizo dentro de esa función. Vamos a ver si funciona. ¿Okay? Es una función member function. Le quitamos las AE. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces esto me dice aquí pues que acabo de implementar la función como member function y pasó todas las pruebas que pasaba antes como función externa. Para que me crean, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí cout soy la función, la member function. Lo estoy corriendo de nuevo y se fijan que las veces que dentro del programa en que se invocaba la suma, que eran dos veces, pues realmente está invocando a la nueva que acabamos de definir. ¿Ok? Así que ustedes escogen, a mí personalmente me gusta más esta manera de definir de sobrecargar los operadores, es decir, la manera que usa el member function, pues porque hay que escribir menos y también te ahorras el tener que declarar la función friend, porque automáticamente tú sabes que las member functions tienen acceso a los data members, aún hasta los privados. Así que ¿por qué lo hice? ¿Por qué los hice ustedes ver la otra manera? Pues quizás fue un error de juicio, pues porque en el libro yo vi que utilizaban esa manera y no quería estar presentando cosas muy distintas del libro, pero al cabo me di cuenta de que esta otra manera es más sencilla y se presta para menos errores y hace lo mismo, así que ¿por qué no utilizarla? Así que ahí tienen cómo cómo sobrecargar un operador utilizando un member function de la clase que estás creando.